Hola, buenos días compañeros y compañeras de lo que viene siendo la licenciatura en Derecho. Pues vamos ahora a iniciar y por tanto a terminar nuestro curso de Derecho Patrimonial, Derecho de Bienes o simplemente Derecho Registral. El tema que nos queda pendiente es la propiedad y su registro, compañeros. Una vez que hemos visto lo que es la propiedad dentro de los derechos reales y todo lo que significa su forma de adquisición y las diversas maneras, vamos a ver que nos falta una parte final fundamental para que la propiedad tenga los efectos legales. Con un principio no tanto jurídico sino sentido común, sabemos que los abogados y las personas en general no debemos dejar las cosas a la palabra, nada a la palabra. Como futuro abogado, compañeros, te invito a que te hagas de ese carácter, de esa fortaleza, para negar todo acuerdo, todo convenio, todo préstamo, todo lo que tú quieras a través de la palabra. Y discúlpame abuelita, discúlpame papá, discúlpame mamá, no es que dude de ti, no es que desconfíe de ti, tío, tía, etcétera, pero necesito que me firmes un documento. Es un principio elemental, un principio básico, que cualquier persona, incluso sin ser abogado, debe de conocer. Y que tú como futuro abogado debes de reafirmar con ese carácter, que sea tu firmeza. ¿Por qué? Es obvio que nos tenemos que ablandar ante abuelita, ante el tío, ante el hermano, ante el pariente. Es obvio que difícilmente le diríamos a nuestro hermano, fírmame un pagaré. Oye hermana, vamos con el notario a elevar obtener la escritura pública y en consecuencia darle legalidad. ¿Qué desconfías de mí? ¿Qué no crees en mí? Compañeros, vete haciendo de carácter para estos y muchos asuntos donde demuestres tu talante, tu carácter y donde digas, necesito esto y si no hay esto, simplemente no se lleva a cabo. Bueno, entonces como todo principio jurídico y más que jurídico de sentido común, recordemos que toda operación, toda transacción, sobre todo tratándose de dinero y tratándose de la propiedad, no es suficiente ni basta, compañeros, la palabra. La palabra se la lleva el viento, la palabra, compañeros, simplemente no se puede comprobar. Y ante una disputa de dinero o de propiedad, pues tú bien lo sabes, yo no dije eso, no es cierto, es mentira, es falso, yo ya le pagué, no me has pagado, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, primer principio, ya como futuros abogados y respecto de la propiedad y de respecto de lo que viene siendo el dinero, toda operación, toda transacción, compañeros, ya no debe dejarse a la palabra. Ni mucho menos, compañeros, debe dejarse a lo que viene siendo lo que conocemos como un documento privado o una escritura privada, que es llevarla a cabo, compañeros, entre las partes, comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, depositante, depositario, y que no nos choreen, como dicen ustedes, que no nos duerman con el cuento de que, bueno, la van a firmar 2 testigos tuyos y 2 testigos míos. No. O sea que legalmente tampoco un documento privado que avale transmisión de propiedad, que avale préstamos, compañeros, de gran cuantía en cuanto a dinero, no es suficiente tampoco un documento privado, compañeros. El documento privado tiene muchas carencias, muchas inconvenientes, y aunque aparezca la firma de las partes y los testigos, no es suficiente legalmente ese documento para su validez. Y nos costaría mucho trabajo, compañeros, y más si alguna de las partes o alguno de los testigos llega a fallecer. Entonces ahí se complica demasiado el asunto. Entonces, compañeros, nada de la palabra, nada de que somos cuates, somos amigos, somos familiares, nada. Nada de que un documento privado, tráete unas hojitas en blanco, tráete aquí ahorita, lo escribimos rápido, ahorita lo hacemos en la computadora, lo firmamos, tráete a tus testigos y a mis testigos y le damos legalidad. No. Ahora sabemos, usted y yo, compañeros, que para que toda operación mercantil o toda transacción, no solamente comercial, y todo préstamo de dinero, compañeros, debe de hacerse por la vía legal, la vía correcta, que es la escritura pública. Y la escritura pública se debe de hacer ante el notario, ante un tercero, diferente a los testigos, diferente a los contratantes, comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, etcétera, para que le dé legalidad, pero sobre todo, compañeros, fe pública. Y un notario público es la autoridad facultada por el propio Estado, para lo que él avale, difícilmente se puede contradecir. Difícilmente, compañeros, la autoridad pone en tela de juicio lo que el notario avaló, lo que el notario certificó, con su sello, con su firma y demás protocolos o demás registros que se establecen. Y como dice la ley, salvo prueba en contrario. Pero lo que avala un notario, lo que dice un notario, difícilmente se pone en entredicho, en contradicho, porque iríamos contra el notario, contra su legalidad, contra su reputación.
Y para tales efectos necesitamos forzosamente que toda operación, toda transacción que implique la propiedad, compañeros, necesitamos que se realice ante el notario público, compañeros. Pero aquí viene otro pero, compañeros. Aun cuando vayamos ante el notario público y obtengamos, compañeros, ese documento certificado, avalado, yo notario público certifico que el presente operación, bla, 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 etcétera, etcétera, y esté su firma, autógrafo, estén sus sellos legales, lo que tú quieras, no es suficiente. Así es, compañeros. No es suficiente que el notario, ante su protocolo, obtengamos dicha certificación. Todavía necesitamos un trámite más, compañeros. ¿Cuál es el trámite más? Ir ante el registro público de la propiedad de cada uno de los estados, dependiendo en dónde se encuentre el inmueble donde vamos a realizar la operación, compañeros. De esta manera, cada estado, por razones obvias que tiene dentro de su territorio, lo que es el manejo, la administración de lo que es esa parte de su territorio o de esa zona, tiene que tener su propio registro público de la propiedad, y algunos le llaman y el comercio, compañeros. ¿Por qué? Porque es el que va a dar legalidad ante terceros. La escritura pública, compañeros, tiene efectos entre las partes comprador y vendedor y quizás los testigos, pero, compañeros, también debe tener efectos contra terceros, contra personas que a futuro quieran comprar el terreno, la finca o el departamento, y que por tanto necesitan saber si la persona que me vende ese departamento es el legítimo dueño, el legítimo propietario, compañeros. No sea que la persona que se ostenta como dueño, y tú bien sabes que hay muchas operaciones de este tipo, resulta que no es el dueño, que no es el propietario. O tal vez sí es el dueño y el propietario, pero él la tiene hipotecada. Es más, tiene la amenaza del embargo porque no ha pagado los intereses y menos la suerte principal de la hipoteca. Entonces él, de forma fraudulenta, de forma engañosa, no me dice esa situación del inmueble. Al contrario, soy el dueño, mire usted, aquí está la escritura, la tengo desde tal año, ahí está el documento público, certificado ante el notario. Y dice, no, pues sí, todo está legalito. Es más, me muestra el original de la escritura pública. Pero, compañeros, me oculta que él hace un año, hace 2 años, obtuvo del banco X un préstamo hipotecario por tantos miles o millones de pesos, dependiendo obviamente del inmueble. Y que por tanto, como garantía de esa hipoteca, quedó dicho terreno, dicha finca o dicho departamento que quieres tú comprar, o que tu cliente quiere comprar, o que ya compró. Pero que por razones obvias, el propietario no le dijo, siempre lo ocultó, compañeros. Entonces, abusar. Como futuro abogado, cuando tú te veas inmiscuido, compañeros, en uno de estos asuntos, lo primero que debes de hacer es checar si esa propiedad que tu cliente o que tú quieres comprar realmente no tiene ningún problema en cuanto a un litigio por los herederos. Puede ser, compañeros, que en efecto te conste que la persona que está vendiendo la casa o el departamento es hijo del difuntito, de la persona que falleció, y por la confianza y la amistad, pues sí me consta que tú eres hijo de don fulanito que ya murió, me consta, etcétera, etcétera. Pero no se nos olvide que a lo mejor, también hay otros hermanos, y que los otros hermanos, por tanto, también van a pedir, compañeros, tu ser parte de lo que es esa propiedad. Ante esta situación, las personas pues pueden ocultar esa situación. Y entonces yo la compro de buena fe, pero a la larga me sale el hermano de él, o me sale otro pariente, diciéndome que también son los dueños, compañeros. O al menos que la persona que me lo vendió no es el legítimo propietario, porque dicho inmueble está en juicio, está en litigio, porque está en un juicio intestamentario, donde todos los interesados, incluyendo el que lo vendió, el juez no determina quién es el nuevo dueño, quién es el nuevo titular, compañeros. Ahí de que esta materia, mejor dicho, este tema tiene por objeto tomar conciencia de que todo acto, toda transacción comercial, todo acuerdo de compraventa, principalmente de inmuebles, compañeros, debe de tenerse y cuidarse en el registro público cuál es su situación legal, su situación jurídica. Porque en todo momento, al revés también, si en un momento determinado un inmueble es materia de juicio, hay que decirle al registro público que le ponga una anotación al margen dentro de sus registros que tiene.
Porque si ese inmueble va a ser objeto de embargo o ya es objeto de embargo, también debe aparecer ahí una notita para que yo, futuro comprador, me entere de esa situación. Tu futuro abogado, por instrucción o mejor dicho por consejo, le dice a tu cliente: voy a checar cómo está realmente el terreno. No, abogado, no tiene caso, créame que conozco a la persona, una persona muy seria, muy formal. Permítame, tú tienes que darle legalidad a tu cliente, seguridad. Vas al registro y ahí aparecen anotaciones que dicho inmueble está en litigio, porque son muchos los herederos que lo disputan, dado que el titular falleció sin dejar testamento de disposición a quien se le quedaba. 2. Que dicho inmueble fue motivo de un préstamo hipotecario, fue motivo de esto y está sujeto por tanto a garantía y por tanto no se puede vender. O bien, como ya no se ha pagado esa garantía, dicho inmueble va a ser objeto de embargo. O quizás que la Ciudad de México, el Gobierno del Estado de México o el Gobierno Federal lo tienen también confiscado por la falta de pago de impuestos, por la falta de alguna prestación, de algún impuesto principalmente, y que el gobierno, para asegurar el cumplimiento, lo tiene embargado. O lo que hoy está muy de moda, que tú ya debes de conocer, la famosa extinción de dominio. Pues resulta que la casita que yo quería comprar, pues ahí se encontró que era una casa de seguridad, de secuestradores, de secuestrados, etcétera, etcétera, y por tanto ya el gobierno, la Fiscalía General de la República o la Fiscalía del Estado de México se la apropió, converso. De esta manera, resumiendo, converso, en materia de propiedad, en materia de derechos reales y sobre todo de inmuebles, no es suficiente la palabra, no es suficiente el documento privado, ni tampoco es suficiente que lo hayamos protocolizado y formalizado ante el notario público. Nos falta un último gran requisito, que es inscribirlo ante el registro público de la propiedad y el comercio. Y ahí le van a poner su anotación, y cada vez que tú, pues, se llama registro público, quieras saber cómo está la situación jurídica de ese terreno, vas al registro público del lugar, del estado donde se ubica, para que tú sepas con precisión si el terreno o la propiedad no tiene problemas, y por tanto darle el consejo a tu cliente: no le conviene, ingeniero, licenciado, comprar, porque de acuerdo con los antecedentes hay estos problemas, hay estas situaciones. Esto mismo pasa en las sociedades mercantiles, y perdón por meterme en derecho mercantil, pero pues van al par. De hecho, originalmente las instituciones que registran o que anotan las operaciones se llaman Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Entonces, estas instituciones están conformadas por un registro de la propiedad y un registro del comercio. Las sociedades mercantiles, lo que tú y yo conocemos como en el sentido común se conoce como las empresas, sabemos que deben tener también su acta de nacimiento. Bueno, nuestra acta de nacimiento se llama acta o escritura constitutiva, así como las personas tienen que tener su acta de nacimiento y hay que llevarlas al registro civil y perdón por la redundancia, para registrarlas. Las empresas también se tienen que registrar y darlas de alta para demostrar ante la gente que tienen vida jurídica, existencia jurídica, que es el acta o escritura constitutiva. Pues las empresas, compañeros, también tienen que registrar dicho documento en tal situación. Y de esta manera, las escrituras donde conforman una empresa, o bien, compañeros, donde se hace el traslado de una propiedad, deben inscribirse cada una de ellas, tanto en el registro público de la propiedad, los inmuebles, y el registro público del comercio, lo que son las sociedades mercantiles. Y cada vez que una sociedad mercantil realice un acta de asamblea, donde haya modificaciones a sus estatutos, a sus objetivos, a su capital social, a todo lo que implica una sociedad mercantil, hay que elaborar la famosa acta, compañeros, protocolar, ir con el notario e inscribirla en el registro público de la propiedad y el comercio, en la sección comercio. De igual manera, compañeros, resulta que la empresa que tú representas o de tu cliente que tú estás llevando el asunto te informa: fíjese, licenciado, que vamos a hacer una operación con una empresa que para nosotros es un nuevo cliente, un nuevo proveedor. De hecho, nunca hemos tenido operación con esta empresa y pues nos da muchas facilidades, o sea, algo que tu cliente te dice que quisiera llevar a cabo todo esto. Pero te hace notar que desconoce a esa empresa y que nunca ha escuchado nada de ella. Pues, compañeros, ahí está otra razón
por la cual es importante este tipo de instituciones. Así como vas a ver cuál es la situación jurídica de la propiedad, vas a ver cuál es la situación jurídica de esa empresa. ¿Me puede dar el nombre de la empresa? Fulana de tal. Te vas al registro público, sección comercio, y ahí también con los datos que yo te voy a decir, vas a pedir que te den información, o vas a buscarla, y una vez que la tengas, ahí va a aparecer todo de la sociedad mercantil, con la cual tu cliente va a suscribir un contrato, un convenio. Si dicha sociedad, sobre todo precisamente si está legalmente constituida. La verdad es que hay muchas empresas fraudulentas que se ostentan como tal y a la hora de la hora resulta que nomás no tienen ni registro, nada de nada. Entonces aquí mismo hacemos lo mismo, compañeros. ¿Cuál es? Buscamos el nombre de la empresa y si es legalmente constituida va a aparecer en el registro sección comercio dicha anotación. Y lo mismo, si dicha empresa tiene problemas con periodos de embargo por razones de sus deudas, con motivo de su objeto social y demás cuestiones, si dicha empresa está en proceso de liquidación, de fusión, acuérdate que las empresas pueden sufrir lo que es la fusión, la liquidación, la escisión, o bien lo que es la transformación social mercantil, ahí te lo van a hacer notar. Y si el dueño con el cual vas a hacer operación resulta que no es el verdadero dueño, que lo fue, pero que por X razones ya no lo es y se sigue ostentando como dueño, ahí también va a aparecer ese dato completo. De esta manera, las instituciones que protegen a los supuestos compradores o vendedores, a las personas que tratan de actuar de buena fe y evitar que sean engañadas, sean motivo de fraude, los abogados tienen que conocer el galimatías, el funcionamiento del registro público de la propiedad y el comercio. Para efectos de inmuebles, ahí está el registro público de la propiedad. Para efectos de sociedades mercantiles, dentro del mismo registro está la sección comercio, y ahí vas a hacer una búsqueda o encontrar y vas a obtener toda la información necesaria sobre la empresa y sobre el inmueble. ¿Quién es el propietario? ¿Quiénes son los dueños o los socios, compañeros? Si tienen algún problema de hipoteca, algún problema de deudas, algún problema de litigio, algún problema de falta de pago, algún embargo, alguna confiscación, y tú como futuro abogado pues sabrás dar el consejo respectivo. No nos conviene hacer esa operación, no debemos llevarla a cabo porque no se sabe a ciencia cierta, porque está en proceso o en juicio intestamentario, quién puede ser el verdadero dueño de dicho inmueble o de dicha propiedad, compañeros, ¿sí? De esta manera, como te decía al principio, compañeros, existen las famosas instituciones registrales. ¿Cuáles son las instituciones registrales? Pues solamente las dependencias del gobierno que se van a encargar de anotar, de registrar, de inscribir todo acto de propiedad, todo acto de traslativo de dominio sobre inmuebles. En la sección propiedad. Y se van a encargar también de inscribir todo cambio, toda modificación al acta o escritura constitutiva de una sociedad mercantil. Para que de esa manera el público, su nombre lo dice, registro público, pueda, por tanto, aunque yo no soy el dueño ni el propietario de ese inmueble, ni tampoco pretendo ser su comprador, ni tampoco soy socio o parte de esa empresa, por eso se llama público, cualquier persona lo puede consultar. Es decir, no necesita tener un interés personal, un interés jurídico por el cual tú vas a pedir esa información, es público. Y cualquier persona lo puede ver, lo puede checar. Los principales institutos registrales, por razones obvias, son el instituto, o mejor dicho, el registro público de la propiedad federal, en donde el gobierno federal tiene ahí inscritas o registradas todas sus propiedades, compañeros. Obviamente, vuelvo a repetir, cuando tú tengas algún asunto con el gobierno, fíjate que el gobierno también realiza operaciones de compraventa. Y debemos entender que el gobierno muchas veces actúa o funge como un particular. Y que no necesariamente el gobierno actúa como autoridad, compañeros. Hay muchos actos en donde el gobierno realiza actos no como autoridad, sino como cualquier particular. Un ejemplo, y lo hemos mencionado, vamos a empezar en las famosas brindis de Año Nuevo, la cena que todas las empresas y los
secretarías de Estado y oficinas de gobierno también realizan a sus empleados. Entonces es obvio que en este caso dicha dependencia del gobierno, llámese Pemex, Comisión Federal de Electricidad o alguna secretaría, va a contratar un salón de fiestas para que ahí en ese salón de fiestas sus empleados celebren el año nuevo, bla bla, todo lo que tú quieras. En ese momento Pemex, la Comisión Federal de Electricidad o la Secretaría de Educación Pública o cualquier otra autoridad van a firmar un contrato de arrendamiento, de prestación de servicios, pero con veros como particular, no como autoridad. Y ahí tenemos varios actos donde la autoridad funge como un particular y no como una autoridad. Cuando el gobierno contrata empleados para sus oficinas, en ese momento el gobierno está actuando como patrón y como particular. No está actuando como autoridad, como gobierno, comperos. Entonces, el gobierno con sus inmuebles puede realizar muchas operaciones, muchas transacciones. Por eso hay un registro especial llamado Registro Público de la Propiedad Federal, para que todos los bienes del gobierno federal sean inscritos o registrados y por tanto tengan esa certificación o seguridad de cómo se encuentra dicho inmueble. Por razones obvias también existe el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, compañeros. Dada la cercanía que tenemos con esta entidad federativa, y pues posiblemente vas a llevar muchos trámites, no solamente en el Estado de México, que es la esencia o el origen de tus asuntos, sino que muchas veces, dada la cercanía entre estas dos zonas, pues habrá que ir al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Bueno, ahorita dice del DF, pero creemos que ya es la Ciudad de México, en donde haremos la búsqueda. Claro, si el inmueble se encuentra en cualquier alcaldía, pues nada, tienes que ir al Registro Público del Estado de México, tendrías que ir a esta institución, compañeros. Tenemos también, por razones obvias, aquí no se llama Registro Público de la Propiedad, le cambiaron el nombre. Aquí se llama el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el IFREM, que por razones obvias está en Toluca. Pero como el Estado de México es uno de los que tienen muchos municipios, el IFREM o el Instituto de la Función Registral del Estado de México, muchas veces en los distritos judiciales o en varias partes tiene una oficina o una delegación para que las personas que les queda lejos Toluca, que les resulta hacer ese trámite, lo hacen justamente en estas delegaciones o en esas oficinas para hacer su famoso inscripción de su inmueble. Entonces, cada vez que usted tenga una situación similar, pues primeramente ubique y localice dónde está su terreno. Bueno, dónde está el terreno o el inmueble, sujeto de operación o motivo de investigación. Y sabiendo primero si es público, si es federal o es estatal, pues ya sabrá a dónde acudir. Segundo, si está en la Ciudad de México o está en el Estado de México, pues ya sabrá que entonces a dónde ir. Y tercero, buscar si en la zona donde le corresponde a usted hay algún delegación para no irse hasta Toluca o irse hasta el centro para hacer su trámite. Aquí en lo que es el antirrábico de Cuautitlán, bueno, así se le conoce esa zona, el antirrábico de Cuautitlán, ¿cómo es? Por ahí se encuentra una oficina del IFREM para efectos más cercanos. Es de que la tarea que te voy a dejar el día de hoy para efectos de toleración continua es que me ubiques, compañeros, las delegaciones o las oficinas que tiene el IFREM, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, obviamente pues aquí en esta entidad federativa. Para que desde ahorita sepas si hay una en Canecatepec, si hay una en Tutitlán o cuáles son las que están, para efectos de no hacer el trámite hasta Toluca, hasta donde está justamente el área céntrica o el área central o la dirección general de este instituto, compañeros. La Ciudad de México, ahí sí creo que nada más está en lo que viene siendo el Monumento a la Madre, entre lo que es Insurgentes y Reforma, un cruce muy famoso de Ciudad de México, el cruce de Reforma con lo que viene siendo Insurgentes, y que ahí está el Monumento a la Madre, ahí justamente a un ladito, ahí está esta oficina, ¿sí? Pero desconozco, por ejemplo, Xochimilco queda muy lejos de esta zona, otras delegaciones, como sería Iztapalapa, quedan lejos. Hay que investigar, Ciudad de México también hay delegaciones del registro público, para que en todo caso, ya desde ahorita sepas
a dónde acudirías a hacer tu trámite y en consecuencia llevar a cabo lo que viene siendo tu asunto, compañeros. ¿Sale? Ahora, considerando que cada estado, por razones obvias, es el que maneja su circunscripción territorial, partimos de la base que entonces hay 32 registros públicos de la propiedad. 32 entidades que tienen su registro público, Ciudad de México, del Estado de México, Estado de Zacatecas, Estado de Durango, etcétera, etcétera. Más uno más, que es el registro público de la propiedad federal. Y de esta manera conocer, compañeros, estas instituciones que llevan a cabo este tipo de trámites. Anteriormente, se llevaba el famoso sistema de libros, en donde, compañeros, eran libros, eran tomos donde uno tras otro continuaba. En la parte final de la escritura se ponía más o menos esta leyenda. Esa escritura pública quedó inscrita o registrada bajo el libro fulano de tal, número tal, volumen tal, tomo tal, de fecha tal. Y era un libro tras otro libro y tras otro libro, converso. Una vez que tenías el dato, oye, quiero ver la propiedad ubicada en tal parte, que doy y cita en el libro número tantos y tantos, del tomo tal, del volumen tal, del año tal, de fecha tal. Era un santísimo relajo hacer todo este tipo de cuestiones. Para hacer tu trámite, como necesitas llevar el dato justamente que aparece en la parte final de la escritura notarial. En la parte final de la escritura notarial, ahí siempre el registro público pone sus datos. Y con ese dato es como tú haces tu trámite. Cuando por razones especiales desconozcas, compañeros, obviamente porque tú eres un tercero y no sabes exactamente cuál es la naturaleza del inmueble, pues ordenas una búsqueda. Pero ante la falta de documentos, con los datos que más puedas tú proporcionar. Primero, pues la alcaldía. Segundo, pues la calle, la avenida. El número. Tercero, si no hay nada de eso, pues el mínimo, el lote, la manzana y todos los datos que permitan más o menos ubicarla. Se hacía una búsqueda de un libro tras otro libro, etcétera, etcétera. O si no, ordenabas una búsqueda y se hacía todo eso. Actualmente, compañeros, eso ya se terminó, porque ahora se maneja todo con un folio real. Para efectos de inmuebles se maneja el folio real. Y para efectos de lo que son las sociedades mercantiles se maneja el folio mercantil. Entonces, para efectos de sociedades mercantiles, escritura constitutiva, cambios, domicilio, lo que tú quieras, se llama folio mercantil. Folio mercantil, obviamente, electrónico, porque, bueno, ahorita voy para allá. Y para efectos de inmuebles, ahora se le conoce como el folio real. Y nos ahorran la fatiga porque ahora nada más viene un número. Folio real electrónico, fulano y tal, y con ese número, ya lo tienes. Como tu homoclave, como tu RFC, como tu CURP, y con eso ya quedó todo. A diferencia de lo que te voy a repetir en otros tiempos, número del libro, tomo, volumen, y no sé cuántas cosas, de fecha tantas, etcétera, etcétera. Y si es cuestión de inmuebles, se llama, de inmuebles es el folio real electrónico. Y de sociedades mercantiles es el folio mercantil electrónico, compañeros. ¿Sí? Cabe decir que a la fecha, pues con tanta tecnología, que eso ya es positivo y eso es bueno, no necesariamente estás obligado a ir físicamente a dichas instituciones. Ya la mayoría de ellas manejan las dos formas. Es decir, lo que viene siendo el trámite físico, el trámite material, compañeros, o el trámite ante digital, o el trámite ante lo que viene siendo las le llaman ellos el trámite por vía electrónica o por vía digital, en donde te ahorras mucho tiempo y muchos problemas para estarte yendo hacia ese lugar, compañeros. ¿Sale? ¿Cuáles son los documentos que se pueden inscribir en estas instituciones, compañeros? Principalmente, ya lo hemos dicho, hablemos del registro público de la propiedad. Se puede inscribir ahí todo documento que implique traslado de dominio, compraventa, donación, permuta, tú lo sabes, compañeros, ¿sí? Y el préstamo, o lo que viene siendo el mutuo. Pero recuerda que es sobre lo que viene siendo bienes fungibles, compañeros. Perdón, no fungibles. Y también
toda anotación o aviso que se quiera inscribir para que los terceros sepan su situación, no sé, reitero, una hipoteca, un embargo, un litigio, que se avise y que le pidas al juez que le diga al del registro público que proceda a poner esa anotación para efectos de ayudar a los terceros y evitar actos de mala fe, actos fraudulentos, hombres. También, aparte de llevar a cabo la inscripción de tu escritura, todo cambio, toda modificación a tu escritura, cambio de dueño, de propietario, de linderos, de superficie, ¿sí?, de situaciones jurídicas, de litigio, de embargo, lo que tuvieras, debe de anotarse y debe de inscribirse, compañeros. Entonces, cualquier trámite vinculado con propiedad así lo debe ser. Ojo, también deben inscribirse, compañeros, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. Fíjate bien, no solamente la propiedad, la transmisión de propiedad, sino también el uso del dominio, como tú bien lo sabes, el traslado del uso de dominio o de la propiedad en cuestión de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de 6 años, abusados. O sea, no cualquier contrato de arrendamiento. Con que lo hagas en el municipio o lo hagas en tesorería de la zona correspondiente es más que suficiente. Pero aquí la ley dice muy claro: contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un periodo mayor de 6 años. Y aquellos en que haya anticipo en el pago de la renta por más de 3 años, compañeros. Reitero para que te quede bien, y ya sabes mi lema, de tanto que repito me lo aprendo. No solamente se deben de inscribir los títulos de propiedad, sino también los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles cuando se celebren por un periodo mayor de 6 años. O también aquellos en que se haya hecho un anticipo en el pago de la renta por más de 3 años. De igual manera, los subarrendamientos y sesiones de arrendamiento cuando tengan las características antes mencionadas, compañeros. Ponte abusado para que no tengas ningún problema para efectos futuros. También deben de inscribirse, compañeros, todos los convenios o resoluciones sobre la división de la copropiedad. Cuando varias personas se ostenten como dueños de un terreno que ha sido fraccionado, dividido y que por tanto son copropietarios, entonces todo convenio o resolución sobre los límites, los cambios de los límites, las partes que les corresponden a cada una de ellas, o la forma en como una de ellas lo está transmitiendo o lo quiere enajenar, o que son copropietarios, debe de hacerse esa anotación, compañeros. Debe llevarse a cabo ese punto. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, para darle seguridad y certeza a los terceros de que el inmueble que van a comprar está perfectamente en condiciones legales y que no tiene ningún problema, y no hay el miedo o el temor o el riesgo de tener que vivir ese tipo de situaciones, compañeros. En términos generales, eso es lo que viene siendo el registro público de la propiedad, para efectos de garantizar no solamente la certeza a las partes ante notario, sino que tenemos que darle certeza y legalidad justamente a los terceros. De igual manera, compañeros, si un tercero pretende apoderarse de posesionarse y luego apropiarse de una propiedad nuestra, supone que en el registro público ahí va a aparecer. Si bien es cierto, el terreno no estaba ocupado, al menos en el registro público aparece que yo soy el legítimo propietario, y tú sabes, y tú me conoces desde años, y de hecho tenemos amistad a la fecha, que sigo vivo. Y que si en el registro público aparece que yo soy el titular, y que por tanto me conoces y tenemos inclusive pues cierto tipo de amistad, pues como comprenderás, estás actuando de mala fe, porque tú de antemano sabes cuál es la situación de ese inmueble, y sabes que aunque está abandonado tiene su legítimo dueño, su legítimo propietario, etcétera, etcétera. Así que, jóvenes, ahí tenemos por tanto lo que vienen siendo estas instituciones. Cabe hacer notar que todo esto está regulado principalmente por el Código Civil, obviamente el Código Civil Federal, para la propiedad federal, el Código Civil de la Ciudad de México para los inmuebles de este lugar, el Código Civil del Estado de México. Pero además está la famosa ley registral,
la ley registral de la Ciudad de México, la ley registral del Estado de México y cada una de las leyes. Y todas aquellas disposiciones, pero en términos generales, el régimen jurídico está en el Código Civil, dependiendo del Estado de México, la Ciudad de México, el federal, y lo que viene siendo la famosa ley registral, que te invito a que la visualices, a que la veas, a que a grandes rasgos vayas estableciendo cuáles son las atribuciones que tienen estas instituciones. Por último, también te quiero hacer notar que es importante otra institución dentro de la propiedad, que es el Archivo General de Notarías, compañeros. Recuerda que los notarios son muchos y están distribuidos en cada una de las entidades federativas según pues, las patentes que dé el gobierno, según la carga de trabajo de cada una de las zonas. Y los notarios están obligados a que todo acto protocolario, toda escritura que ellos emitan, le tienen que mandar al Archivo General de Notarías. Si en otro determinado te consta que alguno de tus familiares en tal notaría hizo la escritura o el testamento o X, vas a la notaría y por situaciones especiales ya no la tienen por el tiempo, entonces el Archivo General de Notarías ahí ordenarías una búsqueda pidiéndole que te informen si tienen algún testamento, alguna escritura pública del señor fulano, sultano, mengano, perengano o sobre el inmueble ubicado en tal y en tal parte, converso. De esta manera te invito a una segunda tarea, que es localizar el archivo, la ubicación de los archivos generales de notarías. Es el que hay un archivo general de notarías de la Ciudad de México, un archivo general de notarías del Estado de México, para efectos de que si en un determinado no tienes escritura pública, pues entonces el archivo de notarías te pueda proporcionar una copia. Ahí sí, hay que evitar la razón o la personalidad por la cual tú estás pidiendo copia certificada o copia simple de un documento. Esa no es pública. Cuando tú veas una institución que diga registro público, decir que cualquier persona lo puede constatar, sin necesidad, coberos, de acreditar el interés o la razón por la cual tú estás inmiscuido en ese asunto. Pero al ser público, cualquier persona lo puede consultar, lo puede asegurar, y de esa manera poder obtener este tipo de situaciones. El Archivo General de Notarías, por tanto, es importante y complementa este tipo de situaciones. Se me olvidaba, perdón, los principios que rigen la función registral son los siguientes. El principio de publicidad, vamos a manejar por último los principios registrales. Es decir, ¿cuáles son los postulados que mantienen, que sostienen, bajo las cuales se mantenga este tipo de instituciones constantemente el registro público? Realmente es el principio de publicidad, compañeros. A través de ese principio de publicidad, el registro tiene la función básica de revelar la situación jurídica de los bienes y derechos registrados. A través de sus asientos y mediante la expedición de certificaciones y constancias registrales. Cada vez que quieras saber cómo se encuentra ese terreno y por tanto saber si tu cliente o tú mismo no eres objeto de un fraude, de un engaño del supuesto propietario, pues el registro público ahí te va a saltar y te va a decir todo. Sí, con razón lo están vendiendo tan barato, con razón mi amigo casi me lo está rogando que se lo compre. Si es que no es el dueño. Él es uno de los seres que están luchando por verdad y mañosamente me lo quiere vender, pues a lo mejor XX. Entonces, acuérdate, estamos en México, entre mexicanos y pues olvídate, nos las manejamos de todas. Entonces, el principio de publicidad significa que la función básica de esta institución es revelar la situación jurídica de los bienes y derechos registrados mediante la expedición de certificaciones y copias o constancias registrales. El principio de inscripción, compañeros, para que al momento en que lo inscribas o lo registres, surte efectos no solamente entre las partes que lo llevan a cabo, sino efectos contra terceros, compañeros. El de especialidad o determinación, tercer principio, especialidad o determinación, donde se precisan con exactitud los derechos, los bienes y los titulares. Ahí en el registro público nadie te va a engañar.
Si el señor fulano se ostenta como dueño, es que ahí debe ser que él es el dueño. Y no lo da con el cuento de que no lo ha hecho. No, debe haber precisamente eso. Muchas veces el mismo notario te hace el trámite de inscribir tu documento. Pero como esto implica mayores gastos, pues ya de por sí la escritura no es, me salen 10 o 20 pesos, pues ya a veces la gente dice, no, pues mejor lo dejamos pendiente, o si no, yo después yo lo hago para ahorrarme un dinerito. Pero eso implica también lo que viene siendo situaciones especiales en cuanto a que no se conoce bien la situación de la propiedad. La del tracto sucesivo, es decir, que es el registro consecutivo de las inscripciones sobre una misma unidad registral. Es decir, ahí va a aparecer, compañeros, todos los cambios que ha tenido esa propiedad a través del tiempo. Cambios en beneficio de los titulares como en beneficio de los posibles o futuros titulares. Bien, jóvenes, nos vemos ahorita en el Zoom para aclarar los últimos detalles de tu exposición, de tu examen, porque te recuerdo, corrijo, compañeros, nuestro curso termina ya el próximo sábado. Próximo sábado tenemos, por tanto, examen y tenemos tu exposición. Pero bueno. Vamos, ahorita nos conectamos al Zoom y ahorita afinamos estos detallitos para pues terminar nuestro curso y prepararnos para lo que viene dentro de 8 días. Nos vemos en el Zoom en unos cuantos segundos, compañeros.